So, Recording is on. excellent. So you can see Ernesto very clearly. Se le ve muy claramente. Esta vez no vamos a tener ningún problema técnico. Yo estoy a cargo del PowerPoint, así que Ernesto me va a decir cuándo pasamos al siguiente. ¿Ok? Bueno, Ernesto Domínguez López, que es profesor investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Es historiador por formación, es doctorado en ciencias históricas y hoy su ponencia se llama La conformación e impacto de la política de Estados Unidos hacia Cuba en el siglo XXI. Un tema, como ya lo pueden ver, muy importante y muy actual. Bueno, Ernesto, te doy la palabra y vamos a rezar a que todo salga bien esta vez. Gracias, Par. Muy buenos días, tardes, noches, incluso quizás a todos. Es un placer estar aquí y estar en esta conversación que esperemos no tenga ningún tipo de problema técnico como la vez pasada. Tal vez aunque por muy ateo que sea, déjame de vez en cuando echarle una rezadita a los dioses de la tecnología. A lo mejor nos quieren ayudar en esta ocasión. Bueno, como estaba diciendo Par, yo quiero tener una conversación con ustedes. Algunos la he podido tener en algún momento, algunos de los que están en este momento conectados han podido tener algunas de estas conversaciones y tocar algunos de estos temas, pero siempre es interesante volver y sobre todo eh, ver cómo este tipo de procesos, este tipo de factores influyen en lo que está pasando en Cuba y cómo esto tiene además implicaciones no solamente para Cuba, no solamente incluso para Estados Unidos, sino en realidad para toda la América Latina. Y si somos estrictos, las relaciones Cuba-Estados Unidos, en particular la política de Estados Unidos hacia Cuba, es parte integral de fenómenos de mucha mayor amplitud y que tienen repercusiones mucho más allá de nuestra región, como parte de las dinámicas de la geopolítica global y de los procesos políticos, económicos, sociales que se dan en todo el planeta. Casualmente hoy en la mañana estaba viendo algunos reportes que se han publicado en la prensa estadounidense, donde se habla hasta de la adicción de Estados Unidos por las sanciones económicas como un instrumento de política exterior, la recurrencia con que se aplican, incluyendo aplicarlas a pesar de no tener resultados. Resultados me refiero en el sentido de lo que el propio gobierno estadounidense se fija o por lo menos declara tener como objetivos y algunos de los que podemos determinar que son los objetivos reales de ese tipo de políticas. O sea, y Cuba evidentemente es uno de los ejemplos, quizás el ejemplo por antonomasia de ese tipo de políticas. No voy a hacer un recorrido por la historia anterior. Todos los que están, por lo menos todos los que reconozco que están, tienen un conocimiento sobre la historia, por lo menos de los fundamentos de la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sobre Cuba. Basta decir que, por supuesto, las relaciones entre los dos países tienen siglos de antigüedad y han pasado por distintos momentos. Por supuesto, la época colonial, después durante el periodo de dominación de Estados Unidos sobre Cuba, que tiene realmente dos fases, una fase de protectorado y una fase de neocolonia. Protectorado, que en realidad es una forma de colonización de las más utilizadas, incluso en tiempos más recientes. Y después del 59, después de la Revolución Cubana, la naturaleza o la forma que adoptó la relación cambió, aunque el conflicto de base, le hace la contradicción entre la proyección estadounidense como potencia y el proyecto de soberanía nacional cubano permaneció presente durante todo ese tiempo, lo que asumió el centro del escenario después de la revolución, tomando en cuenta el carácter de la revolución cubana. Entonces, si vamos a la presentación, por favor, vamos partiendo de esa idea básica de los antecedentes, podemos entonces observar o tratar de entender lo que está sucediendo y lo que ha sucedido a lo largo del siglo XXI, en particular cuál ha sido esa política de Estados Unidos hacia Cuba. En la siguiente, por favor. Lo que quiero presentarles, insisto, yo voy a presentar esto, pero quisiera sobre todo, me interesa sobre todo tener un poco de conversación después, Q&A, comentarios en general.
Lo que yo voy a presentar está dividido en estas partes que ven aquí. Vamos a hablar de la conformación de la política como proceso en sí mismo, cuáles son las variables que han condicionado, que han conducido esa política hacia Cuba, particularmente en los últimos 20, 25 años, cuáles son los ejes y las formas concretas que adopta esa política en este periodo, cómo ha impactado al país. Y de ahí vamos a avanzar en algunas conclusiones que van a ser estas últimas muy breves porque me interesa más escuchar y dialogar con ustedes. La siguiente, por favor. Vamos entonces a entrar en el proceso de conformación de políticas. La siguiente, por favor. Lo fundamental para abordar el tema de la conformación de la política hacia Cuba pasa por mi criterio, algo que parece ser una verdad, como se dice en español de perogrullo, una verdad muy evidente, pero que a veces queda fuera de muchos de los análisis que se hacen al respecto. La política exterior es, de hecho, una forma de política pública. A veces se obvia cuando se habla de los análisis de política exterior, de los estudios de relaciones internacionales, que si es una política pública y como tal pasa por procesos y condicionantes que son similares a lo de cualquier otra política pública, con la especificidad de que intervienen o que es parte de los factores que están asociados con esa política, incluyen a otros estados y a actores no estatales internacionales, pero que tienen una influencia en el proceso. A partir de esas consideraciones, este modelo que se pone aquí toma en primer lugar el modelo cíclico de conformación de política que está muy presente en una buena parte de la literatura especializada. Este básicamente está inspirado en el trabajo de Thomas Dye y Thomas Birkeland, pero un poquito enriquecido porque hay por lo menos tres factores que a veces se obvian, o por lo menos en los modelos que hemos estudiado al respecto. Por cierto, estos son parte de los resultados de investigación del equipo que tenemos en mi centro, que hemos estado trabajando estos temas. Alguna de la literatura está referenciada aquí, incluso al final del trabajo, por si interesa. Eh, los modelos típicamente o muy frecuentemente obvian el papel que desempeñan por lo menos tres factores que aquí están señalados. Uno, el papel que desempeñan otros componentes del mismo sistema de gobierno en el proceso de toma de decisiones que se realiza dentro de digamos, el legislativo o el ejecutivo o un órgano dentro del ejecutivo en particular. Este es el que más frecuentemente aparece a través de algunos modelos de más. Pero muy importante es también el papel de actores no gubernamentales, léase de grupos de poder, de grupos de interés, que influyen directamente sobre los decisores políticos, influyen en la generación de la agenda política, o sea, en la establecimiento de la agenda política, en la identificación de los temas, incluso en la evaluación que hace de esos procesos, por muchas vías, incluyendo la financiación de los políticos acorde con la manera en que sigan o no una línea política. Y por supuesto, para el caso particular de Estados Unidos, Cuba, esto es muy importante, la existencia de una política de Estado, léase una línea general de política que atraviesa administraciones y épocas y que está relacionada con los objetivos generales de ese Estado, en este caso Estados Unidos, respecto a un tema en concreto, en este caso Cuba. ¿Cuáles serían para el caso cubano, cuáles para el caso de la política de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Cuál sería esa política de Estado? Pasamos a la próxima, por favor. Para ello, hay que considerar lo que es una dimensión vital, la geopolítica de la relación. La relación entre Cuba y Estados Unidos ha sido vista de muchas maneras y ha sido presentada de muchas maneras, pero podemos afirmar que el componente geopolítico en la conformación de esa política hacia Cuba ha sido determinante a la hora de articular ese eje que estamos proponiendo llamar política de Estado. Esto en su momento y durante mucho tiempo estuvo representado por la competencia en torno a Cuba entre Estados Unidos y España en primer lugar y la potencial competencia con otros actores, en primer lugar Gran Bretaña, que era
la gran amenaza para Estados Unidos, se percibía como el gran riesgo para Estados Unidos durante mucho tiempo, y que quedó expresado en algunos de los escritos de los padres fundadores, incluso cuando decían que el control sobre Cuba, o que tomar control sobre Cuba era vital no solo para el crecimiento, sino incluso para la supervivencia de la nueva república, eso desde finales del siglo XVIII. Después de la Revolución Cubana y hasta finales de los 80, principios de los 90, la manera en que esto se presentó, la idea de la política hacia Cuba orientada a la contención de la amenaza del comunismo dentro de los marcos, por supuesto, de la Guerra Fría. Entonces fue presentada como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, en tanto que trampolín de los intereses soviéticos en la región. A partir de los 90, cuando la Guerra Fría terminó y por supuesto cualquier idea de amenaza del comunismo en la región prácticamente perdió todo tipo de legitimidad en aquel momento. Y entonces aparecieron otras justificaciones en el discurso que pasan por la idea de la promoción supuesta del terrorismo por parte de Cuba. Cuba ha estado en la lista de países terroristas de la década del 80, o sea, por breve periodo en que fue sacada esa lista por la administración Obama, y la protección de derechos humanos, que es también ambos, para el caso cubano en particular, son, digamos que justificaciones recientes dentro de ese discurso, y que cuando observamos la asociación de Estados Unidos con otros actores internacionales, tipo Colombia, tipo Arabia Saudita, en realidad deja de tener mucho sentido utilizar respecto a Cuba este tipo de justificaciones. Porque al final todo esto son discursos que lo que cubren es justamente ese interés geopolítico que, cuando pasamos a la próxima diapo, cuando miramos un mapa, lo primero que salta a la vista es que evidentemente la posición geográfica de Cuba en la región es muy importante para los intereses estadounidenses desde el punto de vista geoestratégico, también no solamente en su momento por la posibilidad de proyectar influencia hacia Sudamérica y Centroamérica, partiendo de un control sobre las Antillas Mayores. Recordamos que es parte de un sistema que incluye Puerto Rico, o sea, un sistema de control que incluye Puerto Rico y de influencia sobre Dominicana, que también ha sido República Dominicana, o Haití, que han sido intervenido en múltiples ocasiones, pero que, si vemos en la próxima diapositiva, no solamente se limita desde el punto de vista geoestratégico o militar, sino también desde el punto de vista económico, si vemos la centralidad, la posición de Cuba dentro de la muy densa red de rutas comerciales que cruzan esta región. En muchos sentidos, la cuenca de lo que se puede llamar el Gran Caribe, que ha sido llamada en otras por algunos autores como el Mediterráneo americano, tratando de representar la importancia que tiene desde todo punto de vista, haciendo una analogía con el mar Mediterráneo y su relevancia en el desarrollo histórico de toda la región que lo rodea. El Caribe ha sido presentado de esa manera. Y desde el punto de vista, cuando combinamos esto desde el punto de vista geopolítico, vemos una importancia muy considerable de esa posición de Cuba, que además hay que sumar a un factor adicional, que es el hecho de que para Estados Unidos como potencia global, y esto es importante, Estados Unidos no como nación que protege su soberanía, sino como Estado que proyecta su posición como potencia global, el control de su entorno inmediato es requisito sine qua non para poder proyectar ese poder fuera de su espacio geográfico propio. Esto no quiere decir necesariamente que sea la primera prioridad en su política exterior, pero sí que es un componente imprescindible de esa proyección. Por eso, la próxima, cuando miramos a la geopolítica más reciente, tenemos que considerar un grupo de factores que se han estado desarrollando y que condicionan la manera en que esa política de Estado conduce la política o encarrila o encamina la política específica hacia Cuba en este contexto. Primero, lo que ya hoy es difícil de negar, que es la decadencia relativa de Estados Unidos como potencia global. Esto no quiere decir que Estados Unidos no sigue siendo la primera potencia, es en términos, por supuesto, relativos, pero definitivamente, sobre todo cuando observamos la emergencia de otros rivales, de otras potencias, que pueden ser y son considerados rivales. En primer lugar, China, con su enorme poderío económico
y su creciente poderío militar y político, pero también Rusia, por ejemplo, y la presencia de otros actores, algunos de ellos considerados potencias regionales y que tienen o que se oponen directamente a la política de Estados Unidos o que actúan sin contar con la anuencia de Estados Unidos. Son gradaciones de un mismo fenómeno. Y que además hay que considerar aquí los procesos que se han dado, procesos de cambio político que se han dado en América Latina durante los últimos 20 y algo de años, que por supuesto han condicionado la sostenibilidad de esa estructura de poder construida por Estados Unidos, sobre todo desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX en la región de las Américas, particularmente en la cuenca del Caribe, en su parte sur y en Sudamérica. Seguimos, por favor. Partiendo de esas ideas, veamos entonces cómo se han comportado, cuáles son y cómo se han comportado las variables que condicionan, que conducen la conformación de la política hacia Cuba de estos últimos 20-25 años. Próxima. Aquí tenemos varias. Hay que considerar, cuando vamos a hablar de estas variables hay que considerar tanto variables que son de orden interno como de orden externo para el sistema político estadounidense. Hay un enfoque que se comenzó a avanzar hace algún tiempo en la academia especializada en estos temas, que es lo que se llama el enfoque interméstico en español. En inglés tiene más sentido, intermestic, que lo que habla de que políticas que están en la zona de confluencia entre lo interno y lo exterior. En realidad, a mí el enfoque me parece innecesario porque me parece que es imposible hablar de política exterior sin considerar los factores internos. Pero eso incluso nos dice que hay un cierto nivel o un nivel creciente de conciencia respecto a la interrelación entre todos estos factores en la conformación de política. Por eso, la primera variable que hay que considerar es cuál es el balance de poder y de preferencias entre los distintos grupos de poder que influyen en los procesos de toma de decisiones, que existen en varios niveles. Los sectores empresariales, que serían más conocidos como élites económicas, las élites de la política exterior, referida a los sectores, sea de la burocracia, sea de otros ámbitos de la vida pública estadounidense que tienen influencia o participan directamente en la toma de decisiones y la implementación de políticas en el ámbito de política exterior. Y hay que considerar también élites que no son de nivel federal, con el sistema federal estadounidense, sino élites estaduales e incluso locales, que para el caso de la política hacia Cuba son particularmente relevantes. Se dice que Florida, el estado donde radica la mayor comunidad, de hecho 70% de los cubanos residentes en Estados Unidos, los que le llaman cubanoamericanos, eso es una definición que ha tenido mucho debate, pero que bueno, voy a utilizarlo de esa manera, refiriéndose a todas las personas de origen cubano que viven en Estados Unidos, sean nacidos en Cuba o no. Esas es donde reside, en Florida reside el 70% de los cubanoamericanos y el 50% reside en el condado de Miami-Dade. Y se dice que como consecuencia de eso, a lo cual hay que sumar además la presencia más reciente pero creciente de inmigrantes venezolanos que tienen características parecidas a la élite de la comunidad cubana, se dice que Florida es un estado que tiene política exterior propia. Eso es, por supuesto, un poco extremo, pero lo que indica esto es que el tema de política exterior, en particular la política hacia Cuba y más recientemente la política hacia Venezuela, tienen una importancia en los procesos políticos dentro de ese estado y que las élites locales tienen influencia sobre la toma de decisiones respecto a estas áreas de política exterior. Este tema de los balances más recientemente ha sido interesante porque han aparecido algunos grupos que sí tienen un interés en promover un cambio de política hacia Cuba, lo cual es sumamente interesante porque en otras épocas este factor estaba prácticamente ausente. Pero también es importante significar que para muchos de ellos el tema Cuba no es su prioridad o no está entre sus 2 o 3 primeras prioridades. Ellos avanzan y utilizan parte de sus recursos en promover políticas de este tipo que favorecen a sus intereses, y esto también es significativo. Estamos hablando de intereses que quieren promover intereses
económicos en primer lugar. Así se puede entender el papel de la coalición agrícola, por ejemplo, un tiempo, durante mucho tiempo promoviendo algunas políticas hacia Cuba, pero que más recientemente, después de obtener algunas ventajas en términos de derechos a venderle a Cuba sus producciones, prácticamente han dejado de funcionar o por lo menos ha perdido mucha fuerza su actuación. Hubo otros grupos como la propia Cámara de Comercio, en un momento que es muy poderosa, en un momento habló sobre esto, o las compañías aéreas que tienen algunos intereses, pero no es su primera prioridad y sacrificar capital político y otros recursos en este contexto va a depender de las condiciones que encuentres. Y aquí es donde entra una segunda variable que es extremadamente importante, que son las preferencias y la orientación ideológica del Ejecutivo. Léase los sectores que están ocupando la Casa Blanca y todo el aparato ejecutivo en ese momento. Y ha sido muy visible en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando la administración Obama eh, estaba conduciendo sus políticas de cambio e incluía sectores que tenían una mirada nueva, yo no me atrevo a decir una mirada nueva, pero una mirada diferente, digamos, la que había predominado hasta ese momento. Los otros grupos que tenían algún tipo de interés hacia Cuba, de ampliar las relaciones con Cuba, actuaron de manera mucho más intensa y lograron avanzar en sus agendas. Inmediatamente después la administración Trump cambió ese panorama con el regreso a instancias de gobierno, sobre todo de sectores vinculados con los neoconservadores de línea dura, figuras con un pasado, por ejemplo, John Bolton, que tiene una larga historia de vínculo con la élite cubanoamericana, que era parte de esa parte del establishment de política exterior que no entiende que Estados Unidos esté decayendo, que no entiende la necesidad de lo que se conoce como poder inteligente. Y eso cambió las tornas y permitió entonces que grupos opuestos a la llamada normalización tuvieran una mayor influencia sobre las tomas de decisiones y que además porque además había una coincidencia de intereses y criterios. También hay que mirar la política electoral, particularmente para el caso cubano en el estado de Florida, porque en otros escenarios para otros escenarios se puede tomar el tema Cuba como el tema Venezuela, como otros temas, como un referente externo. Se vio mucho en 2020, desde 2018 en adelante, el recurso al término socialismo en el discurso político estadounidense y que se le asociara con Cuba y con Venezuela, cosa que antiguamente con Cuba y Venezuela lo que se asociaba era el término comunismo, países comunistas, no socialistas, como una manera de deslegitimar y quitarle apoyos a la propuesta de los candidatos y los movimientos progresistas. En primer lugar a Bernie Sanders, pero más allá de Bernie Sanders, todo el grupo progresista dentro del sistema político estadounidense que está ganando influencia más recientemente. Y ese es por un lado. Y por otro, en términos de política electoral, en el estado de Florida, vemos al estado de Florida, el tema Cuba tiene influencia sobre cómo se alinean no únicamente los electores, sino los grupos políticos que hacen campaña en el estado, que financian candidaturas. Y eso fue muy visible, particularmente la administración Trump, otra vez, porque la administración Obama, el tema Cuba fue sacado de Florida, por una manera de decirlo, y demostró que tenía una posibilidad o que no era una mala política electoral al centrar la atención en otros temas y buscar a aquellos cubanoamericanos que preferían una mejor relación con Cuba, no necesariamente porque apoyan el gobierno cubano, sino que apoyan una mejor eh, situación, una mejor política para sus familias y conocidos en Cuba, por ejemplo. Con Trump esto cambió debido, entre otras cosas, al vínculo con grupos como la vieja guardia, lo que llamamos la vieja guardia cubanoamericana. Que esto se relaciona, por supuesto, con la última de estas variables, que es la comunidad cubanoamericana y su evolución, que también podemos ver separada en estas dos partes, la comunidad en general y la élite, que tiene determinadas características, entre otras cosas, porque muchas de estas personas que tienen organizaciones y hacen campañas y demás, ven en el sostenimiento del conflicto un interés, un objetivo en sí mismo, más allá del derrocamiento o no del gobierno en Cuba, porque ese interés y la medida en que eso esté en línea con la política de Estado estadounidense y que esté en línea con las políticas de las distintas administraciones significa
flujos de fondos para financiar campañas, flujos de fondos para financiar proyectos que evidentemente perderían, como también perderían una buena parte de su influencia si la situación en general cambiase tanto para acabar con el conflicto vía negociación, tanto como con un potencial derrocamiento del gobierno cubano y transición hacia un capitalismo subordinado de Estados Unidos, que sería lo que vendría a continuación de tal si eso se produjese, o en principio sería eso lo que sucedería. Y todo esto hay que verlo también desde la perspectiva de cómo se evalúa desde Estados Unidos el sistema internacional. Ya hablamos un poco sobre esto anteriormente, pero también muy importante la percepción que exista en Estados Unidos, la evaluación que se haga de la situación en Cuba. Evidentemente, durante los últimos años y en particular durante el último año y medio, o sea, el periodo de la pandemia, hay una percepción en Estados Unidos, entre las élites de poder en Estados Unidos, de vulnerabilidad en Cuba a partir del cambio de gobierno en el país, la salida de la generación histórica y el ascenso al gobierno de una nueva generación, la situación económica, la propia pandemia, y todo se ha visto reflejado de manera muy clara en la política que se ha constituido hacia Cuba. La próxima, por favor. Porque estos distintos actores, cuando toman la decisión de actuar y cómo actuar en el ámbito de la toma de decisiones, en el ámbito de conformación de política, tienen que considerar esta especie de matriz que incluye 4 dimensiones. ¿Cuáles son los imperativos, las condiciones, las demandas que hay en el sistema internacional y particularmente en el tema que interese? Sus propios intereses, los recursos con que cuentan, pero muy importante para mí es la dimensión conocimiento, porque esto tiene que ver con la capacidad para interpretar la realidad, en este caso realidad cubana, sus propias capacidades y hasta sus propios intereses, qué resultado favorece o desfavorece sus intereses, pasa por su capacidad para interpretar todo este sistema. Me he extendido un poquito aquí, pero me parece importante tomar en cuenta que la política hacia Cuba es, de hecho, el resultado de un proceso sumamente complejo que tiene que considerar todos estos y posiblemente algunas variables más. Aquí solo me referí a las que considero más importantes. Próxima, por favor. Vamos entonces a ver cuáles son los ejes y las expresiones de los ejes de esas políticas hacia Cuba durante los últimos 25 años. Próximo. Los 3 ejes más claros, que están muy claros cuando miramos a las últimas 2 décadas, son estos 3. Primero, la política de bloqueo, el sistema de sanciones económicas impuestas desde hace más de 60 años y que es una historia que vamos a abordar ahora mismo. La promoción de la disidencia política interna en Cuba, con el añadido de que también como parte de ese proceso se promueven formas de oposición política en el exterior, el llamado exilio cubano, particularmente de Miami, pero ya más recientemente que está más allá de Estados Unidos y existe en otros escenarios, en América Latina y en Europa sobre todo. Y la recurrencia, el recurso al diálogo en aspectos puntuales. Vamos a ir viendo estos ejes y sus expresiones en los próximos minutos. Próxima, por favor. El tema bloqueo es sin duda, me parece incuestionable que es el corazón de la política hacia Cuba, la política de Estados Unidos hacia Cuba, y lo ha sido durante mucho tiempo. La legislación que establece las regulaciones fundamentales para, para el bloqueo tiene una larga historia, la más antigua viniendo desde por lo menos la década del 60, y aquí en este tiempo están solamente 6 de ellas, hay más, pero estas son las más importantes que establecieron los fundamentos de lo que llamamos bloqueo en Cuba, que en Estados Unidos llaman embargo, una diferencia de definición, además de un interés de no hablar en términos de bloqueo, que tiene otras connotaciones a nivel internacional, de entre las cuales la más reciente es la que se conoce como ley Helms-Burton. Pero el bloqueo no termina con estas regulaciones, sino que, próxima, ha seguido modificándose y en los últimos 25 años se han introducido hasta 166 nuevas regulaciones, nuevas sanciones contra Cuba. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo que estamos viendo es los resultados, primero, de la investigación que desarrollamos en el equipo. Ahí aparece algunas referencias a algunas de las personas que hicieron particularmente esta parte.
que hicimos y encontramos 166 nuevas regulaciones en ese periodo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en un periodo muy similar, identificó 121 nuevas sanciones. Pero, sumamente interesante, dos bases de datos de referencia, GSDB y EUSANT, que las dos, la GSDB es estadounidense y EUSANT es europea, ambas de referencia incluso para el trabajo de organismos internacionales, identifican en un periodo mucho más largo, si se fijan en ambos casos, identifican muchas menos sanciones, pero casi que, me atrevería a decir ridículamente menos en términos de número. GSDB identifica 10 en 60, en 60 años, 66 años. Usando un periodo más corto identifica solamente 6. Y en el periodo en que las cuatro bases de datos se superponen, solo EUSANT identifica una sanción, además de las que identifican Mintrex y las que identificamos en nuestra investigación. Esto es interesante porque nos dice que no solamente es que el bloqueo se modifique continuamente, que es lo que representan 166 nuevas sanciones en ese periodo, que cambia, que muta, que es muy difícil para actores cubanos y extranjeros determinar cuáles son las acciones que son posibles y que no posibles sin incurrir en o sin correr el riesgo de ser castigado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, sino que además al público internacional y a los organismos internacionales lo que se le presenta, fuera de lo que hace Cuba cuando promueve este tema, es una visión muy, muy, muy reducida de lo que es el bloqueo y por supuesto lo presentan de una única forma y que no cambia en el tiempo. La próxima, por favor. Esta gráfica distribuye además las sanciones por años en periodo 96, o sea, desde la ley Shelburne hasta el cierre de la administración de Donald Trump. Y además incluimos aquí las flexibilizaciones, o sea, medidas que han flexibilizado algunas de las restricciones para Cuba. Lo primero que salta a la vista es que anualmente ha habido modificaciones en el bloqueo, lo cual ya por sí es un problema. También salta a la vista que las sanciones son más del doble que las flexibilizaciones, que son poco más de 70. Pero hay que añadir algo que los números no nos dicen, y es que la naturaleza y el alcance de las flexibilizaciones es en realidad muy limitado con respecto a las propias sanciones. Las flexibilizaciones generalmente han ido por el camino de sacar a una entidad o una persona de una lista de designaciones, o sea, de una lista de personas y entidades sancionadas, o, por ejemplo, la autorización de la venta de productos alimenticios a Cuba, que se hace en condiciones que podemos llamar leoninas, o sea, con cash in advance y con restricciones adicionales, o la autorización de venta de medicamentos a Cuba, que se hace con más restricciones aún que la de alimentos, lo cual hace que en realidad no se puedan comprar medicamentos en Estados Unidos, pero hay una flexibilización que se introduce en los libros. Esto se puede sintetizar en que en realidad la fluctuación de la sistema de sanciones dentro de los marcos estables de una política de larga duración hace difícil gestionar cualquier tipo de vínculo internacional, bilateral o con terceros países, porque muchas de estas sanciones son, o de hecho la masa de estas sanciones son crecientemente extraterritoriales. Por eso es que hablar de rendimiento de la economía cubana, por ejemplo, y excluir este tipo de factores es en realidad un error, ya desde un punto de vista científico, es un error garrafal, porque sería considerar el bloqueo como una constante cuando en realidad es una variable que fluctúa muchísimo, que fluctúa y generalmente para endurecerse muchísimo. Próximo. Aquí presento algo, esto lo presenté en la conferencia de la red del foro hace algún tiempo, que es uno de los componentes más recientes, lo que muestra este dinamismo del bloqueo, que es el tema de las listas negras. Lo que más llama la atención, no voy a entrar en demasiados detalles, pero aquí llama la atención, por ejemplo, que Donald Trump, el presidente Trump, en solo 4 años, incluyó más nombres y entidades en esas listas negras, o sea, de entidades, personas, buques sancionados, que las 3 administraciones anteriores combinadas.
pero además, como nos indica el Código de Ecuador, hubo una concentración en entidades en Cuba, de las cuales sancionó 549, que es la gran mayoría del total de entidades que han sido sancionadas durante todo este periodo. Entidades que incluyen, por ejemplo, las 5 principales compañías hoteleras en Cuba, incluyen las compañías que hacían la transferencia de remesas de Estados Unidos hacia Cuba, y unas cuantas más, yendo hasta sancionar hoteles específicos, y hasta algunos negocios privados por primera vez aparecieron sancionados en este periodo con la justificación de que en realidad estaban controlados por el partido o por el Estado. Seguimos, por favor. Esto muy brevemente son los temas en los cuales se produjo un mayor movimiento de decisiones, tanto nuevas sanciones como flexibilizaciones. Solo muestro simplemente para que se vea dónde es que están concentrados los principales intereses que fijan la agenda, como vemos, sobre todo en temas económicos y en menor medida algunos temas políticos, sobre todo temas comerciales en primer lugar son los que más interesan, tanto agrícola como no agrícola. Seguimos, por favor. Ahora, en el tema de la disidencia, aquí hay mucha tela por donde cortar, pero voy a referirme brevemente a lo siguiente. El tema de la disidencia es sumamente interesante porque se habla de, de que Cuba no permite la oposición política y demás. Pero lo cierto es que hay evidencias de sobra de que por lo menos la gran mayoría de los grupos y figuras que aparecen dentro del país, como aquellos medios y grupos, o sea, medios de comunicación alternativa y grupos de acción política que existen fuera de Cuba, tienen financiamiento directa o indirectamente del gobierno de Estados Unidos, que además han estado utilizando, aquí hay algunos, hay muchos más, incluyendo algunos de los nombres más connotados en los últimos tiempos, como Movimiento San Isidro y el 27N, 27 de noviembre, que actualmente el 27N tiene mucha visibilidad. Y esto es parte integral de un fenómeno más amplio, porque se están utilizando las plataformas digitales para distribuir mensajes que muchos de ellos con las mismas, o en realidad con las mismas matrices que se coordinan con los medios alternativos, estos que buscan esta deslegitimación del gobierno cubano, buscan sembrar conflicto dentro de Cuba, más allá de que existen problemas dentro del país y algunos de ellos tienen un impacto significativo, pero hay un interés combinando la magnificación de problemas con mentiras directas, o sea, lo del uso de la fake news en este contexto, todo lo cual es parte de algo que se ha estado haciendo durante un tiempo y que incluso tenemos un proyecto avanzando en este camino, que es el uso de lo que se conoce como ingeniería social, no la ingeniería social de los ingenieros informáticos, de los programadores, sino ingeniería social en el sentido de la utilización de recursos para modificar actitudes en masas de la población, que los nuevos medios tecnológicos permiten hacer por grupos muy segmentados y por tanto dirigir ese tipo de campañas, ese tipo de acciones casi a personas individuales y en algunos casos sí directamente a personas individuales. Próximo. El diálogo, por su parte, ha tenido varios momentos. Es uno de los países que tiene una mayor historia y acuerdos de mayor alcance en tema migratorio con Estados Unidos, aunque estas negociaciones se han suspendido, desde la administración Trump se han suspendido prácticamente. Pero esto lo que nos indica es que hay un interés por dialogar en temas que son de interés para la administración, para Estados Unidos. Por ejemplo, en temas de seguridad, le hace, por ejemplo, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el tráfico de personas. Y en protección contra catástrofes, Cuba y Estados Unidos, particularmente la NOAA, y en específico el Centro de Huracanes, que está radicado en Florida, tienen una colaboración técnica desde hace muchos años que ha sido beneficiosa para los dos en el seguimiento de los huracanes, que son la mayor amenaza ambiental para toda la región del Caribe, el Golfo de México y el sur de Estados Unidos. Si nos recordemos los efectos de Andrew en su momento, de Katrina, incluso los huracanes más recientes, todo el impacto que han tenido para Cuba, obviamente son también la mayor amenaza. Se ve un interés común en este sentido. Esto se amplió mucho con Obama y el cambio de política y se rompió con Trump. O sea, estas conversaciones técnicas son de interés, pero se mueven, su desarrollo se mueve de acuerdo con la orientación
que tenga una administración u otra, y por eso son casi que algo con lo cual se espolvorea el núcleo de la política hacia Cuba y varía en función de esa orientación. De hecho, la administración Biden, el tiempo que lleva, en realidad no se ha movido en ningún sentido en esto, solamente para añadir algunas sanciones a Cuba. Eh, próximo. Vamos entonces a acercarnos brevemente a los impactos de la política, de esa política hacia Cuba. Próxima. Uno de los más conocidos y visibles es, por supuesto, el impacto económico. Hay algunas cosas que son muy conocidas. Por ejemplo, Cuba no puede acceder a prácticamente ningún mecanismo internacional de financiamiento para proyectos de desarrollo, para como préstamos de última instancia en situaciones de crisis. Todo está vetado a Cuba. Pero aquí lo interesante es que cada vez que aparece un mecanismo nuevo, inmediatamente después o casi inmediatamente después aparece una regulación en Estados Unidos que explícitamente le prohíbe que Cuba sea parte de ese mecanismo, eh, que es uno de los factores que añaden que demuestran esa mutabilidad continua del bloqueo y por qué es tan complicado la gestión de la economía cubana. Según los estudios que hacen, las estimaciones que se hacen en Cuba, hasta el año 2020, el monto total de pérdidas causadas por el bloqueo estaba en el entorno de casi 150.000 millones de dólares. Pero estas cifras hay que tratarlas como un valor mínimo, no como el máximo, no como el valor más probable, sino como un valor mínimo. ¿Por qué? En realidad porque evaluar cuánto se pierde y cuánto se deja de ganar, que es una forma de perder en términos económicos, es extremadamente complicado. Y les pongo un ejemplo, un solo ejemplo. Según los datos más recientes, entre abril y diciembre de 2020, o sea, durante el transcurso de la pandemia, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo contra Cuba se estimaron en unos 3.600 millones de dólares, 3.59 billones de dólares. Pero específicamente el tema de la sanción a Fincimex, que era la gestora de las remesas enviadas de manera legal de Estados Unidos hacia Cuba por su convenio con Western Union, se estimó en únicamente 5,5 millones de dólares en pérdida, 5,6 millones de dólares en pérdida, por el valor de las primas por la operación no cobradas por Fincimex, por el gestor cubano. Eso no incluyó en la cuenta el monto de las sanciones de las remesas que se dejaron de percibir. Las remesas, hay muchas estimaciones sobre remesas, muchas de las cuales por falta de una metodología apropiada y por el carácter de informalidad que tiene una buena parte de ese flujo, no se conoce en realidad y por eso no me parecen muy confiables otras estimaciones. Pero los datos de Western Union y Fincimex son datos duros, datos del flujo real de remesas por esa vía que nos da una idea en general y podemos utilizar para este punto que estoy tratando de demostrar. En total, durante los años de operación, ese acuerdo Western Union Fincimex permitió transferir en forma de remesas entre 900 y 1.400 millones de dólares por año, con una tendencia ascendente, lo cual significa que la anulación de ese convenio y la detención del flujo de remesas por esa vía significa 1.000 millones de dólares anuales en pérdida. Aún asumiendo que aquí no están incluidos los 12 meses, sino solamente el periodo concreto a partir de la sanción, digamos, vamos a asumir 2 meses. Estaríamos hablando de entre 100 y 200 millones de dólares en pérdidas únicamente por ese concepto, por remesas no recibidas, algo que impacta directamente a la población y que definitivamente ingresa en la economía nacional, porque estas remesas iban directamente a las personas, pero también afectan, por ejemplo, a los nuevos negocios privados en Cuba que tienen una vía de financiamiento, tienen en las remesas una vía de financiamiento, tiene, por supuesto, un impacto en el consumo de una serie de familias y eso es parte de los efectos económicos del bloqueo. Lo estoy llevando a este aspecto porque muestra no solamente la complejidad de estimar el resultado, sino la profundidad que tienen esos impactos.
Y todo esto, todo el tema del bloqueo, las sanciones y demás, tiene un impacto adicional que es uno de los más importantes, que es el crecimiento del riesgo país y de la percepción de incertidumbre por parte de contrapartes extranjeras que pudieran tener un interés de hacer negocios con Cuba, lo cual por supuesto dificulta el desarrollo de inversión extranjera, del comercio, de todos los proyectos de desarrollo con participación de actores externos que hay en Cuba, más allá de proyectos como la Zona Especial de Desarrollo Económico de Mariel, más allá de todo lo que se puede hacer con la ley de inversiones en Cuba, más allá de todo. Esto añade un nivel muy alto de incertidumbre. Y si hay algo que los inversores y el capital le temen, el capital en este sentido, en esta clase de inversiones productivas y demás, que es la que se requiere, es al riesgo de incertidumbre. El riesgo se asume sobre todo en el mundo de las finanzas, donde el riesgo significa mayores ganancias, no necesariamente en este tipo de inversiones que se requiere para Cuba. Próxima, por favor. Todo esto, por supuesto, se traduce en impactos sociales, algunos de los cuales son muy evidentes, como por ejemplo la limitación al acceso a bienes de consumo y servicios por la población, que la pandemia además ha agravado más recientemente. Y sobre todo si vemos que las medidas de bloqueo ampliaron, se profundizaron durante la pandemia, esto se multiplica, porque además es importante, todas estas regulaciones, todas estas sanciones, insisto, no son en vez de las, las leyes abarcadoras de los 90 o las regulaciones de los 60, sino además de, on top of those, ponemos estas nuevas sanciones. Todo esto significa una contribución al crecimiento de la desigualdad en Cuba, a la generación de pobreza en Cuba. Debo decir algo, o sea, no estoy diciendo aquí que toda la pobreza que pueda haber en Cuba es únicamente resultado del bloqueo, hay otros factores, que la desigualdad es únicamente resultado del bloqueo, hay otros factores, pero si miramos al carácter de bloqueo de las políticas hacia Cuba y demás, y entendemos sus repercusiones, evidentemente la pobreza y la desigualdad que vienen asociados con los problemas en el funcionamiento de la economía están en una gran medida impulsados por ese bloqueo, por esa política de sanciones y las cifras son aplastantes en ese sentido, lo cual, por supuesto, significa un debilitamiento de la cohesión social en la medida en que hay diferenciación entre distintos sectores por los niveles de ingresos, por niveles de riqueza que no son exactamente iguales, por oportunidades entonces que tienen un sentido y otro, que muchas veces se leen en otras claves, pero que tienen en primer lugar que ver, tienen una gran medida que ver con estos factores. Y pudiéramos decir un poco más, incluso fenómenos de corrupción existentes en el país están como mínimo estimulados por la política de bloqueo debido en primer lugar a que la escasez genera espacios para que la corrupción tenga impacto, pero además de eso, porque a veces para tratar de eh, romper algunas de estas barreras, se recurre a mecanismos que favorecen que algunos individuos asumen, que algunos individuos tengan la posibilidad de actuar de manera corrupta, apropiarse de recursos que no hay manera de recuperar, etcétera. Todo lo cual además estimula la migración, sobre todo porque le limita realmente y da una sensación, una percepción además de pocas posibilidades para una buena parte de la población, y esto es un fenómeno difícil para Cuba, por sobre todo porque se pierde población joven, porque se pierde población capacitada, o sea, fuerza de trabajo altamente calificada que Cuba sigue produciendo, y todos son daños al potencial de desarrollo, no solamente de crecimiento, sino de desarrollo en el país. Y al final todo esto redunda en un crecimiento de el potencial de conflicto social en el país. Y eso es algo que es muy, muy relevante. Y esta frase que está aquí abajo, que es tomada de un memorando que es muy conocido, memorando de Lester Mallory, de 1960, que por cierto todavía está disponible en el sitio web del Departamento de Estado, por eso el link ahí, donde establece que todos estos efectos sociales y económicos no son un producto casual de la política de bloqueo, sino que podemos afirmar que son en realidad los objetivos inmediatos de la política de bloqueo. Próxima, por favor. Entonces, veamos algunos de los impactos políticos. Uno más.
Ajá. En primer, ajá, perfecto. En primer lugar, todo esto lleva a algo que había mencionado antes muy brevemente. La, Esta política, las políticas de Estados Unidos a Cuba, el apoyo a la disidencia, las políticas de bloqueo, en general, la política hacia el gobierno que tiene una orientación hacia el cambio de régimen, lleva a una asociación de cualquier forma de oposición política dentro del país e incluso fuera del país con una amenaza a la soberanía nacional, porque en realidad muchas, no voy a decir que todas porque habría que evaluar cada una de ellas, pero probablemente la inmensa mayoría y quizás incluso todas, de alguna manera afectan o amenazan a la soberanía nacional en la medida en que están en línea con los intereses de la potencia que ha desarrollado toda esta política hacia Cuba. El financiamiento de grupos dentro del país, el financiamiento de campañas desde fuera, el financiamiento de estos proyectos, la asesoría técnica, las relaciones que existen entre muchos de estos grupos, incluso los que se presentan como pacíficos y que solo quieren diálogo. O sea, todo eso permite que sean observados, porque muchos de ellos, insisto, lo son, lesivos, como lesivos para la soberanía nacional y por tanto se le limite o se le impida completamente su participación en procesos políticos dentro del país. Y esto, por supuesto, tiene un correlato que es una regulación adicional de los flujos de información y del discurso político, porque son parte del mismo problema. Y el tercer punto aquí es, aquí lo estoy sintetizando con la fecha que se ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos, se ha hablado mucho de ella, el 11 de julio de este año 2021, las protestas que se dieron en Cuba, que hay que evaluarlas con cuidado. Primero, es cierto que una buena parte de la protesta está generado por una situación extremadamente difícil de crisis económica, de una crisis pandémica, de problemas acumulados en una parte importante de la población, sobre todo en algunas comunidades menos favorecidas. Todo eso es muy, muy, muy real y ese componente de la protesta es muy, muy legítimo. Hay un reclamo por políticas que favorezcan a ese grupo, incluso algunos de ellos con reclamos de modificaciones importantes en el orden interno en Cuba que tienen toda la validez del mundo, tienen toda la legitimidad del mundo. El problema está en dos aspectos. Primero, una gran parte de esos fenómenos y de esas vulnerabilidades, esos problemas que tienen muchas de esas comunidades, son resultado inmediato del bloqueo, como veíamos antes, y por tanto son un resultado inmediato de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es esencialmente, si retornamos a Lester Mallory y su memorando, es el objetivo, o ha sido históricamente el objetivo de esas políticas. Pero también hay que considerar que muchas de estas manifestaciones y acciones, y estoy sacando de la lista por el momento a las acciones de vandalismo que se produjeron, aunque son parte integral de ello. Simplemente las protestas, muchas fueron convocadas por parte de estos grupos y de estas plataformas que han estado promoviendo un discurso de oposición dentro de Cuba como parte integral de esa red de medios financiados, conducidos desde fuera de Cuba o dentro de Cuba por grupos que tienen financiamiento o apoyo de Estados Unidos. Un buen ejemplo es el 27N que ya mencionaba, que es el grupo formado por intelectuales, artistas, muchos de jóvenes y algunos que digamos intelectuales, de personas que se mueven en ese mundo sin tener una producción de ningún tipo, pero que se legitiman en ese espacio y que fueron los que organizaron algunas demostraciones a finales de noviembre, todavía no. Y en general estamos viendo los efectos de ese tipo de campaña, muchos de ellos que convocaron estas marchas, pero también hay convocatorias directas desde fuera de Cuba. Un buen ejemplo de esto es lo que pasó en San Antonio de los Baños, una localidad del sur de La Habana, que fue donde se dio la primera de las manifestaciones de ese día, convocada por un grupo llamado La Villa del Humor, que es el nombre que se le da al sobrenombre de San Antonio de los Baños, que era un grupo que originalmente era para compartir temas de la localidad y hablar de la Bienal del Humor, que se hace cada 2 años, que es lo que le da ese sobrenombre a esa localidad, a esa pequeña ciudad. Pero ese grupo convocó a la marcha del 11 de julio en la mañana, fue el principal convocante de esa marcha, y ese grupo, el administrador del grupo,
y el grupo en sí mismo está, un grupo de Facebook me refiero, está, ese administrador de ese grupo y el que hizo la convocatoria, esa persona que hizo la convocatoria es un residente de Miami, un residente en Estados Unidos. Y como eso hay muchos otros casos de grupos de Facebook, sobre todo Facebook, que es el que más penetración tiene en Cuba, y algunos grupos de WhatsApp que también tienen mucho impacto, que originalmente eran, por ejemplo, grupos, páginas y grupos dedicados a la venta de artículos en un mercado gris, si se quiere, dentro de Cuba, y que en el contexto más reciente utilizaron esas plataformas una vez creada una base de usuarios para promover este tipo de acciones. Por eso digo que ese tema del conflicto social y las implicaciones que tiene y todo lo que ha sucedido más recientemente en Cuba está muy fuertemente influido por la política del gobierno de Estados Unidos y por el ejercicio de esa política a través de este tipo de grupos que tienen una conexión directa con Estados Unidos, más allá o además de los factores contextuales que están condicionados por la larga historia, en primer lugar, del bloqueo y todo lo que está asociado con él. Seguimos. Esto nos lleva a un grupo de conclusiones. Yo voy a decir dos cosas. La primera, la política de Estados Unidos hacia Cuba es un fenómeno sumamente complejo, pero que tiene múltiples variaciones en el tiempo, pero tiene una organicidad en el sentido que las distintas administraciones, más allá del tipo de política que hayan implementado, han buscado desde el 59 para acá recuperar control sobre Cuba, lo cual es consistente con el enfoque más tradicional todavía, de más larga duración todavía, el enfoque que se hace desde las élites de poder en Estados Unidos sobre el papel de Cuba y la relevancia de su relación con Cuba. Y segundo, en lo que va del siglo XXI, las nuevas plataformas tecnológicas, las nuevas realidades que se dan en el país, en el contexto internacional, han llevado a una evolución de esa política y sobre todo de sus eh, portadores, de sus implementadores dentro de Cuba y en el entorno inmediato y su impacto sobre la realidad cubana, que tiene que ver con una realidad mucho más compleja a nivel global y dentro de Cuba, pero también para Estados Unidos. Y lo voy a dejar ahí. Después lo que sigue en la presentación son algunos textos que hemos publicado sobre estos temas por si son de interés. Gracias. Bueno, muchas gracias y un gran aplauso. Muchas gracias, Ernesto. Realmente una presentación tan amplia, abarcadora, con unos detalles también fascinantes y nos da realmente una visión muy compleja de una situación igualmente compleja. Muy bien. Voy a aplaudir. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, en inglés. Muy bien, es un nuevo truco de Jitsi. Me alegro mucho. Ok, pueden usar el chat. You can use the chat. You can ask your questions in English or Spanish. Ernesto can answer them in English or Spanish. If you want to use the chat, or it's probably just quicker if you don't mind to raise your hand and I'll come to you for questions or comments. Or if you want to put your video on and you can put your hand up and I will see you. Okay. Well, either too good or too bad. Steve, you have a question or a comment. No, tienes la mano, you've put your hand up. Sorry, that was an accident, but I can ask a question anyway. I thought it was an excellent presentation, and Ernesto, I have to say that some of the references that you've used, of course, are publications that are in Cuba, I think, and we don't have access to them. So if you could, in some way, make some PDFs available of
bibliography, the references you used, they would be very interesting for us to read. Sure. Because I don't think some of them are not available in to us. I think they're probably in the Biblioteca Nacional, pero no están en nuestra Biblioteca Nacional. I think it's that some of the graphs as well I thought were very interesting, because I haven't seen that work done before on the breakdown of the kind of variations in the sanctions and so on over time, which is I think quite an informative approach, and I think really worth. I saw that was some of it was not actually published, and I think it would be worth trying to get some of that published as well. Could I ask one thing? I think also that the American policy is very often very counterproductive in and of itself, because I take the point that it engenders division socially and so on, but amongst the revolutionary people, it creates even greater solidarity. And I think the events recently showed how actually very strong the revolution is and how well supported it is. And this is a great irony, you know, that it kind of this way of trying to bring it down only produces greater strength. Do you agree? Well, two things. First, about the publications, most of them I have them already. Well, most of this is already published, except for a few things. So I can send you some of the PDF of the articles and so on. Some of it is not yet published. There is an ongoing research. I will be ready soon. We are planning to publish some more in the future, even with the Journal of Cuban Studies, and we are planning to do something like that to make it accessible to the other publics, especially public that are reading English and not in Spanish. Most of it is in Spanish, which, as you know, in the colonized world, English is the lingua franca quite often. So we are trying to make it as available as possible. So that's that. And regarding your common question, I agree. The fact that U.S. and U.S. policy is putting so much pressure on Cuba, and the fact that all of this is essentially a threat for Cuban national security, and even more so for Cuban sovereignty, has a repercussion in the sense that people that may otherwise have a difference or disagreement with the government, or elements within the government, they come together just to protect Cuban sovereignty. And that have been visible also, as you mentioned correctly, in the recent events in July and even before that. Because what that generates is essentially a form of polarization in which people have to support socialism and sovereignty in Cuba, regardless of their differences, their potential or actual differences. They rally around the pole that protects sovereignty, whereas all the groups that may have, in other conditions, may or could have had certain influence on the political process in Cuba, they are left simply out of that, because they are threats, or perceived as threats, and probably they really are threats for Cuban sovereignty and national security, which, by the way, is, as you mentioned, a byproduct and a very important one of the history of these policies. I mean, a major factor that have contributed to the radicalization of the Cuban Revolution in the early times, and then to rallying forces around the protection of the revolution, is particularly the fact that the United States have been pushing so hard against Cuba's sovereignty that in which something that I think is the case since the very beginning, have made very visible
that sovereignty and revolution in Cuba are essentially the same thing. You cannot have one without the other, at least for the last 60, 70 years. And actually, Helen Jaffe and I that published an article, I think she's connected, I think, we published an article specifically pointing at this at this aspect of the history of Cuba, if you want. So definitely, yes, it's an irony that this is one of the outcomes of the United States Cuba policy, which, by the way, there's another thing. I do think that for many people, not everybody that makes decisions, but for many people in the United States, keeping the conflict ongoing, not succeeding in overthrowing the Cuban government, not succeeding in retaking Cuba, control over Cuba, but keeping the conflict is in their interest, in their narrow interest, not necessarily in the interest of their country in the sense of, big power willing to reorganize, reshape its power structure and so on. But in that sense, for many of them, is in their interest. So it is an irony, but at the same time, it is, I will say, perfectly understandable within this framework. Thank you, Ernesto. I'm going to just read to you a couple of the long comments in the chat. So Alexander, who's an anthropologist and is responding to your paper as an anthropologist, me resulta especialmente interesante el encuadrar este tema como política pública. Creo que esto le da un matiz especial considerando los desdoblamientos de las políticas públicas en la cotidianidad, lo que no es muy estudiado. ¿Por qué considero especialmente interesante este enfoque? Pues porque las políticas públicas se constituyen como instrumentos de gobernanza y de gobernabilidad, son patrones de constitución de sujetos y de objetos de poder, crean dispositivos normativos para la constitución de la subjetividad y la identidad, así como para la definición de los problemas y de las vías de solución como únicas vías posibles. Igualmente, se utilizan para categorizar y clasificar a las personas, otorgándoles un estatus o rol. Creo que esto nos da un marco para ampliar los análisis habituales de los desdoblamientos específicos de lo que aquí se aborda. No sé si quieres responder. Yo también tengo una pregunta muy similar a esta. Muy brevemente, muchas gracias por el comentario, excelente, amplio y profundo. Solamente comentar de que lo que se habla, lo que menciona, por ejemplo, la clasificación de sujetos y la construcción de identidades en ese proceso, uno de los efectos que ha tenido toda esta política hacia Cuba, dentro de Cuba, ha sido el estímulo de la generación de sujetos, grupos que tienen identidades separadas, que se han promovido, amparados en la historia cubana, pero amparados también en su identificación dentro de esta confrontación política como potenciales instrumentos en el conflicto mismo, y también dentro de Estados Unidos ha generado una fractura y una segmentación de la población, particularmente de la población cubanoamericana, pero más allá, a partir del uso de este enfoque, del uso de estas políticas insertadas además en la solución de los intereses y preferencias y problemas que tienen esas propias comunidades en los Estados Unidos. Así que sí, me parece, coincido que es un enfoque que tiene un potencial muy grande y coincido también que es un potencial que no ha sido lo suficientemente explorado a lo largo del tiempo. And before I pass to the other comment, which is from Rosa Maria, I just wanted to make a comment myself, because you've used the concept of social engineering quite a few times in this paper. And often when I teach Cuba, I use the concept of social engineering when I talk about cultural policy in Cuba. Mm-hmm. And, my students look horrified. Oh my God, social engineering. But every government policy is an example of social engineering. Every single one. Yes. And, ever since there have been governments, that has been the case. What I find particularly interesting is that there's a lot of work done on the direct actors or participants or beneficiaries or recipients of these policies. But what is less studied is the general, the kind of general understanding by non-specialists. So I'll give you two or three examples. If we try and send remesas from the UK, it's becoming increasingly difficult. And if you go to
banks, or you have any communication with banks, it happened to me 2 days ago, their assumption is that the UK is part of the system of the US sanctions, because they've seen in the mainstream media and in other places that there are sanctions against Cuba, and they've seen the word communism, and they've seen somebody in a military uniform. So this general kind of understanding that this is the case and this is the normal situation, this is how it should be. And I think it would be really interesting, not just to look at social media, which is an echo chamber of fake news and other kinds of news, but I think it would be interesting to have broader studies of how across the world there's this kind of hegemonic view of Cuba, which is based on very little factual information, but it's repeated. In cultural studies, we talk about recitation and repetition and how cultures become embedded, and this would be a really interesting perspective for your area of study. Definitely, it is a very important thing. It's related to something that we have been just talking a little bit about it and working a little bit with it, although not yet as in depth as necessary, which is what we call the demonstration effect. The fact that the policy change, and then a number of international actors, especially, they refrain from entering any kind of negotiation in Cuba under the understanding that they are, as you mentioned, they are integrated into that system of sanctions, either in Britain or elsewhere, which is largely a modification of their behavior and attitudes, which is essentially social engineering expressed in this particular, or not in a particular, but in a very broad spectrum of areas and actors of either in Cuba or elsewhere. So yes, and just a quick comment: the idea of social engineering, which is simply the behavior of any government, have been advancing and changing society in one way or the other, depending on the orientation of public policies and so on. So definitely social engineering is a common thing. But in terms of the definition of social engineering, if you look into, for example, Wikipedia, it's commonly used, not necessarily by academics, but commonly used as a reference for essentially anything that we want to learn. If you look into the wiki page on social engineering, they mention as examples the attempts in the Soviet Union and elsewhere in the socialist or so-called communist bloc to change the behavior of the population in line with their political goals of the processes. But they neglect other actions that are social engineering in the West and elsewhere, that are ways in which governments and powers, they shape their societies. Yep, the myth of individualism, individual choice, etc., etc. Yep. For example. Yep. Okay, so before I come to Al, who has a question, Rosa Maria has put in the chat, Cuba no es Vietnam por lo explicado de la posición estratégica respecto a Estados Unidos. And I think these are questions, pero el grupo tiene estudiado algo respecto a cómo se logró eliminarlo para ese país asiático. ¿Hay algo que se pueda aprender sobre esa experiencia histórica, Vietnam, para la eliminación del bloqueo para el caso cubano? Si la pregunta es al grupo de trabajo nuestro, nosotros tenemos algunos estudios comparados. Tenemos muy poco personal, entonces eso lleva mucho más tiempo, especialistas en áreas. Recientemente, en la maestría nuestra de estudios sobre Estados Unidos y política hemisférica, se defendió una tesis justamente que comparaba la política de Estados Unidos hacia Cuba con la política de Estados Unidos hacia Vietnam, un estudiante vietnamita, que es una contribución muy interesante a nuestro trabajo. Disculpe. Pero hay un factor importante. Hemos hecho algunos estudios, hay mucho más que hacer, pero ahí es muy importante lo que decía al principio: la diferencia entre Cuba y Vietnam es muy relevante, y por eso hay que tomar con mucho cuidado las comparaciones. No solamente es la ubicación geográfica, aunque también es la ubicación geográfica. En el caso de ubicación geográfica, Vietnam está en la zona que tiene costas en el mar de China Meridional, y para Estados Unidos el gran rival en esa región es China, como también en una medida importante, China es un problema para Vietnam. Hay una relación compleja de muchos años.
y hay una cierta comunalidad de intereses hasta un punto. Y eso tiene mucho que ver entonces con la política de Estados Unidos hacia Cuba, además de que, por ejemplo, la comunidad vietnamita en Estados Unidos no tiene la misma relevancia ni el mismo tipo de función que tiene la comunidad cubanoamericana. O sea, hay muchas diferencias. Y además, en el caso correspondiente, es interesante que Estados Unidos levantó el bloqueo económico de las sanciones económicas contra Vietnam en la década del 90 y después normalizó relaciones diplomáticas. En el caso cubano hubo un intento de normalizar relaciones diplomáticas sin eliminar el bloqueo, porque además el bloqueo hacia Cuba tiene una mayor profundidad y complejidad de lo que tuvo el bloqueo hacia Vietnam, mucha menos historia, mucho menos, ¿cómo decirle?, mucho menos enraizado en la política interna de Estados Unidos. No obstante, sí, evidentemente hay un grupo de estudios todavía por hacer en ese sentido, y no solo con Vietnam, pero bueno, con Vietnam. Gracias, Ernesto. Okay, Al, tu pregunta, in English or Spanish? English. I do much better. So I wanted to pick up on something that Steve said and just throw out some ideas, and maybe Ernesto would comment on it, or other people think about later. And this question, it's a long time question. Is the U.S. policy towards Cuba not effective for achieving Cuba's goals? You know, Steve pointed out why in a certain sense, and Ernesto, agreed with that, and I agree with both of them. That, but the point I want to make is that to answer that question, you have to ask what the U.S. goal is to decide whether whether it's being served or not. And the goal is actually not to. I mean, the quote from 1960 is obviously correct. That's been at the heart of the U.S. Approach to Cuba for 60 years, to cause hardship. But actually causing hardship is not the goal. The goal is to overthrow the government. And the main way of doing that for most of those 60 years has been, of course, to cause hardship. But that doesn't have to be the case. And that's what we saw just shadows of in the Obama approach. There is another approach. It's the approach that they use successfully in East Europe. And that's to go in with lots of money and love them to death, not cause conflict, and just win them over, rot them out from the inside. And that's, and so when we think, I mean, we get caught up right now because Trump really increased the aggression against Cuba and Biden is maintaining it. And so we start to think that that's the only approach that could be made. That is the approach. And I think they're going to continue that approach, and I'll end with that. But we have to remember that is only an approach. They could conceivably try something else, because their goal is not to cause hardship in Cuba. Their goal is to overthrow the Cuban government and the revolutionary project. And they'll do that any way that they consider will work best. And so the question is, a question, for Ernesto and for all of us to think about is, why, given that Obama did switch the approach, why in 2016 did they decide to change back? Now, not only why have they always been that way, but why did they come back in 2016 to the old ways? What had changed? And I have some ideas on that, and they're pretty obvious, but I'm not going to talk about that. But the thing I want to end with is that I think we also have, and Ernesto's presentation was so rich and picked on made all these points on the relationship, which is very complex. And I think we really have to keep them in mind. But I think we have to consider the weakening of the United States on the world stage, which Ernesto pointed to in this and other presentations. We have to constantly take that in mind. Because one of the questions is, could the United States go back to what they were starting to do under Obama, which is, of course, what everybody in the United States is pushing for to try to get, which the Cubans themselves would like, because they argue that even though they know it's an aggression against them, they could handle it, and it would be better for them if the U.S. made their aggression that way. And I would just like to throw out that I think that's probably not an option. I think the sanctions are going to remain aggressive as they are. Under Biden, I don't think he's going to loosen them even at the end of his time. And I suspect the Democrats will be out within 4 years, and the Republicans will be back in, and they will continue it afterwards. But it's not just the personality of the Democrats and the Republicans. I think that, and this is where I'll end,
Ernesto brought it up. We have to realize that the U.S. is getting weaker. And as it gets weaker, it has to use less subtle, less rich policies. They have to be more overt about it. And Ernesto pointed out that these sanctions against Cuba, which have been going on for 60 years, are now being extended to all sorts of other countries in the world in a massive way under Trump and under Biden. And that's exactly because they don't have the option of doing what they did before. The United States is not as attractive to other countries to win it over by either economic or political ideological. It's not attractive politically ideologically. It's not attractive economically. And they can't win people over as they did in the whole post-war period where people wanted to be like the United States because that was the good life. Because the United States is not looking like the good life right now anymore. And so I think that's just something to think about. You know, we would like to go back to the Obama approach to overthrowing the Cuban government. Would be better for Cuba than the present approach. Less bad. less bad. Yes, that's better said. But I think that's probably not possible because of the changes in the world balance of power that Ernesto was talking about. And I think that's something we have to think about when we think about what comes next. Well, I think Al have made an interesting point. First of all, definitely there have been a lot of actions of policy towards Cuba over time, even when blockade and aggression had dominated that policy for a long time. And Obama, and to some extent, Jimmy Carter's approach were a hint in that direction. They hinted in that direction. Obama with a much bigger set of changes and a more coherent approach to that different policy, which, by the way, was an integral part of his own perspective. I mean, his administration perspective on foreign policy and international affairs, in which he endorsed the idea of smart power, in which they adapted their policies to the specific scenarios and they quit doing things that were not effective. And you point to something, and also Steve, and essentially everybody that have studied this relationship without even an unbiased approach to this, they have to recognize that U.S. policy towards Cuba have been a failure in advancing U.S. goals. You are right. Causing harm to Cuba is not the ultimate goal. The ultimate goal is to recover control over Cuba. That's the state policy of the United States regarding Cuba, the main goal. Even Obama, when he announced a change in policy, he said, we are not changing the goals of our policy, we are changing the means of our policy. And the goal is regime change, plain and simple. And with regime change, even more important than the political regime itself is the relationship with the United States and the idea of sovereignty. I'm pretty sure that even without changing the political system in Cuba too much, if the Cuban government will accept U.S. control in one way or the other, they will come around and buy that opportunity, most probably. Maybe I'm wrong, but that is an opportunity, that will be a possibility, especially if you look at U.S. relations to other countries in other parts of the world that have political regimes that are nothing like what U.S. Supposedly promotes around the world. The great outlier in any case of U.S. liberal foreign policy is, of course, Saudi Arabia. You have to look at Saudi Arabia and then what they do, the political regime, etc., and how Saudi Arabia still is a major ally of the United States. But then what you were pointing out, that the decline of the United States essentially makes way more difficult for its government to change course regarding Cuba. And I think I wouldn't be absolute in terms of it is out of the question. For the next couple of years, certainly it's out of the question. At least that is my take. But in the longer run, maybe will be a possibility. I won't exclude it totally, but obviously I think it's more likely to prevail the idea of keeping the current line of policies, especially because of the domestic component, but also because U.S. has to come back to America, to the Americas. Given that it is losing clout elsewhere in the world, have to come back to the Americas to regain any lost control, and probably have to do it immediately or in a very short time. So that will probably mean that U.S. will use these hard power tools
more often regarding the region and maybe elsewhere in the world. I mean, the idea of economic sanctions spreading all around the world. I mean, U.S. spreading its economic sanction policy all around the world, and all of that is probably a result of that. And the inability, there is something also typically when powers decline and there is this kind of crisis. The crisis is not only about the material resources or the political resources; it's also about the intellectual resources of that power. There might be a component there in which the number of people make a decision, they have the ability to see and understand the complexities of the world and the fact that more traditional policies just don't work may be lacking at this point. They may be lacking this kind of specialists or open-minded people. I don't know. I'm just at this point I'm speculating, but I think it is an important part, and there is a, in my view, not sufficiently explored dimension of international politics and policies, which is the dimension of knowledge. And there is a couple, I think Robert Jarvis published a couple of books, and an Israeli author also published, I can't remember his name, published one or two books on the subject, but it's not sufficiently explored, at least as far as I can tell, that should be brought into the conversation about how these processes are, these policies are made and evaluated, and then what to do in this context. That's it requires a lot of discussion and a lot of research, but my initial take will be in that direction. Okay, so we've got 1 minute to go, but I think we are going to go over time. If anybody needs to leave, it's fine. We may carry on for another 15 minutes or so. Thanks, Helen. Helen's leaving. I'm just going to go back to Alexander, and then Steve, if you don't mind, I'm going to go to people who haven't asked a question yet, and if there's still time, we can come to you. So Alexander comes back, and we were talking about the sort of tentacles of the embargo across the world, and he's based in Mexico at the moment. Dice, un impacto del que no he escuchado hablar está relacionado con los cubanos que residen fuera de Cuba y que es parte de esa ingeniería social que se extiende a otros contextos. ¿Cómo estas políticas afectan ciudadanos cubanos en otros países? En México, por ejemplo, solo un banco abre cuentas a cubanos. No importa el estatus legal que tengas, los bancos no te abren cuentas. El Banco Azteca, por ejemplo, no ofrece servicios de cambio de monedas a ciudadanos cubanos. O sea, con independencia de la política mexicana en términos de migración, esta política no puede proteger a los ciudadanos cubanos de las sanciones norteamericanas al gobierno cubano. Y de esto no se escapa nadie con independencia de su orientación política. And I'm sure there are many cases. Hay otros casos en muchos otros países del mundo. ¿Sí? Gracias, Alexander. Disculpa un segundito. Eso es tan cierto como que es uno de los factores que no solo influye en cubanos que residen en el exterior, que además se ven ellos mismos envueltos en este tipo de conflictos y polarizaciones a partir del bombardeo que reciben de información manipulada muchas veces y demás. Es muy interesante ver cubanos pidiendo una intervención militar en Cuba, lo cual es una de las cosas más absurdas que uno puede imaginarse, que bombardeen, ataquen a su propio país. Pero además también afecta incluso a negocios dentro de Cuba, a personas que viven en Cuba pero que tienen que moverse. Eso es una afectación que atraviesa las fronteras de Cuba y de un montón de países donde hay algún tipo de presencia cubana. Convenios, acuerdos académicos, intercambios están afectados por ese tema, y hasta dentro de los propios Estados Unidos hay un caso de una persona que casualmente es una de las que ahora mismo tienen un cierto liderazgo en el mundo de la prensa independiente financiada por Estados Unidos, que en una estancia esa, Elaine Rodríguez, creo que se llama ella, creo que es el apellido, periodismo de barrio, uno de los medios que ella creó. Ella tuvo una beca en Harvard y incluso publicó un artículo en el cual ella originalmente no había podido abrirse una cuenta para que le depositaran su estipendio, porque por ser cubana con pasaporte cubano no le quisieron abrir esa cuenta bancaria. Hasta ese nivel de afectación hay, y estamos hablando de una persona que no es precisamente favorable al gobierno cubano, al contrario. Así mismo. Bueno, Tony, Luis y después Enrique. Luis primero. Ah, okay. Bueno, Luis. You go. English or Spanish, whichever you prefer.
You need to unmute, Eloise. Can't hear you. Nope. Still can't hear you. Can't hear you. Maybe he wants to use a chat. Okay. I Hey, guess I gotcha. unmuted at the wrong place. Sorry. Just one quick comment. You might remember in terms of the Obama administration, it wasn't during the first 4 years, but it was during the second administration after he had been reelected that he even considered loosening things, or as Al would put it, adopting the policy of loving them to death rather than, just outright strangulation. I'm not sure if I agree with that dichotomy, but at any rate, I see the point, but I just wanted to raise that I don't assume that this administration will be voted out of power. It may be, but if it is reelected, I think there's just as good a chance that there'll be a reexamination of the Cuba policy, just as there was during the Obama administration. I wouldn't rule anything out. That's all. Thank you, Eloise. Ernesto, do you want to respond or? Yeah, I just very quickly that I don't rule anything out either. I just pointed, agreeing with Al, I actually said that I'm not ruling anything out. But I do agree that in the immediate future it will be unlikely to have that. It is true that in the case of Obama, there were some initial changes, not very significant, but it was a reversion of some Bush policies in the first years of his first administration. But the major change came in the last 2 years, not only after re-election, but after the last midterm election before the 2016 presidential election. So there were many other processes, not only the president himself, but the entire Democratic establishment that were moving in that direction in that context. Just to point out that it is something that there is a possibility and certainly a probability, but we have to consider many factors to see what could actually happen or not in that context. But definitely it is something to consider. Okay, so Tony, Enrique, and Steve has put his comments in the chat. Thanks, Steve. Ernesto, I'll be very quick because just a comment arising from the discussion of Obama. I wonder what you think of the idea that Obama actually may have proved the most successful of all the presidents, not because he eased things or anything, but just simply because he knew that by improving relations, but not getting rid of the embargo, he was going to raise expectations in Cuba, which were unrealistic, and that would be followed by potentially, he knew it then, by a Republican president, he didn't know it was Trump, who therefore would possibly tighten the embargo again. In other words, that quote of Mallory in 1960 about disaffection may well have been precisely what was expected as a result of Obama's policies. I don't know what you think of that. Well, I do think that Obama was looking, probably was the most effective one in terms of gaining influence on Cuba, especially on the Cuban people. There were many people that have huge expectations, unrealistic as they were in most senses, in Cuba. And I even remember something that I never imagined that would happen, going into a public restroom, a public toilet in a place, in the public bathroom in the place, and finding a graffiti with the name of Obama in that place. I mean, it seems rather pedestrian. I mean, it's rather irrelevant, but actually it means that regular people that used to go to regular places, they had Obama in high regard, way above what he actually deserved. But definitely he was successful in that sense. And also, I do think, and I think that his policies and his public speech supports this. That he was looking to generate disaffection, but
to do it through different means. For example, support of the private sector in Cuba, talking about the creativity of the Cuban people when liberated from the restrictions put by its own government, Cuba's own government, and so on and so on and so on. So it is essentially looking for the same final goal, even some of the intermediate goals, but while using different tools, and therefore the immediate effects will be a little bit different. But at the end, both paths converge in the same goal and the same final steps. I think this is pretty much what happened at the time, or was happening at the time. Thank you. Okay, Enrique, and I think that may be our last question for this evening. Well, first of all, can you hear me? Yep. I'd like to say that I found this a very good discussion and informative and thought-provoking. And the one question that I kept thinking about is like, what happened in 2016? That was, what is it that changed? And some of the changes are very obvious, right? But I would like to, besides everything that is, with China and so forth, and that whole transformation, there has also been a transformation in Latin America. Sure. I mean, Venezuela is there. I mean, AMLO was just around the corner. But in a sense, what I would like to bring to the group is that the dynamics between, and you just pointed out to the promotion of a capitalist sector, let's call it even that, in Cuba. Yeah. And Trump's policy, and in general, the fear within the United States is against the hybridity that is appearing around the world, and possibly even within the United States with Bernie Sanders and so on. So you have then Trump essentially trying to destroy the capitalist sector, period. And at the same time, creating a campaign against socialism in the United States. I think the great ideological battle is taking place there. And it could be, in a sense, I thought about this quite a while, the fear of hybridity and the fear of a solution that Venezuela, in a sense, exemplified it as a new socialism, which had great interplay with the capitalist markets and so on. That would be, and for Cuba to triumph, in a sense, in a hybrid model, that maintains all kinds of social protections and at the same time allows some participation in capitalist, within and without, would be the worst that could happen to Miami, to Washington, and it would be the end of the decadence, if you will, of the United States. Thanks. But Enrique's comment brings us to another level of the problem, which is United States itself. And I'm going to apply this concept: the world system, the modern world system, using Wallerstein and Chase Down and all that. Mm-hmm. Is in a process of transition towards a new stage, a new era of capitalism, and a new era that brings with it many changes. That includes the decline of the United States as the central power, which, by the way, I forgot to mention, the idea of hegemony in the Gramscian and Antonio Gramsci's definition. It is very important in the comment of if the United States is losing its ability or its appeal to others in terms of following this example, etc., will be interesting to apply that concept in this context. Not just domination, but hegemony in that sense. So coming back to Enrique's comment, U.S. is
this transition, changing from its position in the international system is changing, but also internally it has changed, and it's changing a lot in terms of the economic structure, the corporate model, the social structure, social classes, middle class essentially collapsing, especially the post-war middle class. And all of that, what is creating is a context in which different approaches to what the future of the United States should look like, including going back to what it was at some point, or moving towards a mixed model or something else, is pretty much on the table right now. There is a huge debate, a huge conflict about it, which is generally, it goes under the radar because we focus on, for example, Trump is saying all horrible stuff in his public speech, but we don't look into what he's actually doing in terms of policies, what he actually did in terms of policies. Bernie Sanders is a socialist. Actually, he's a social democrat. That's what he is in a more accurate definition. But also means a different approach to what the future of the United States means, this kind of hybrid model in which you have some social policies that are socialist-like, and then you have some economic policies, although you need a significant level of regulation on the economic processes to have those social policies. And this is pretty much what people like what Trump represented effectively were against of. I mean, the idea of regulation and taxation and all of that is a big part of what is happening today. And when you take that into consideration, the idea of having successful models of hybrid systems or purely socialist systems, those will be adding into that debate. This is another. So the idea that socialism will be taking, and I cannot insist in this enough. Traditionally, the word used to define Cuba or the Soviet Union or any country in Eastern Europe was not socialist or socialism. Communist and communism. So were the communist island. That was a communist bloc. And yet, in the recent election, during the recent elections, actually for a couple of years before that, we were defined as socialist just to use us Cuba, Venezuela, etc., as the bad examples of what people like Sanders and others that define themselves as socialists, although in a different manner, were actually bringing to bring to the United States. So in that sense, these two, actually it's more than two, these different dimensions are part of the same global macro process. Okay, fascinating. Thank you, Ernesto. You can see that your paper has been really, really stimulating for so many of us. So people are saying thanks in the chat. There's going to be some applause in a second, so take your earphones out maybe. But thank you so much. Thank you to all of you for attending and for engaging so much with what's been a really interesting talk. It's being recorded, so if you want to catch the rerun, you'll be able to do it on the gods of technology. The gods of technology and absolutely the gods of technology. Thank you. And to Liam for recording. Thank you, Liam. So round of applause to you, Ernesto, to all of us for it working from Havana. This is really hemos logrado. Es fantástico. Lo hemos logrado. Y vamos a seguir. Bueno, cuídense todos. Everybody take care and hasta la próxima. Hasta la próxima.